Buenas noches, de nuevo le agradecemos su compañía. Bienvenidos a Tertulia de Noche. Como cada semana nos encontramos aquí a través de canales 14 y 16. Un saludo muy especial también para quienes nos ven a través de la página de Facebook TVN Canal 14. Hoy vamos a hablar del suicidio, que es una de la tercera causa de muerte en el país, y son índices que cada vez están en adolescentes. Y son índices que cada vez van creciendo, no solo en Costa Rica, sino también en algunas otras partes del mundo. Leyendo algunos datos para poder desarrollar hoy este programa con nuestro invitado, en Costa Rica en promedio hay 318 suicidios al año y se estima que en el mundo 800,000 personas se quitan la vida anualmente. Estas cifras hacen necesario abordar el tema y trabajar en temas de prevención también y atención. En lo que va del año, el OIJ reporta en San José, que es la provincia con mayor cantidad de casos y las víctimas son en su mayoría hombres. Durante el 2017, las autoridades reportaron 327 casos de suicidio. Costa Rica tiene las tasas de suicidio más altas de Centroamérica, solamente superado por El Salvador. El Colegio Provisional de Psicólogos de Costa Rica hizo un llamado a las autoridades en septiembre de este año, a las autoridades de salud, para que la prevención del suicidio se aborde como prioridad pública en Costa Rica. En el 2005, el suicidio se ubica como la tercera causa de muerte en adolescentes, y el problema se registra más en adolescentes de 17 años hacia adelante. Se habla de 19, algunos ya hablan hasta de 21 años, y por eso hoy queremos compartir con ustedes este tema. Hemos invitado al doctor Jerry Castro Trejos, que él es médico especialista en psiquiatría y también es subespecialista en neuropsiquiatría, trabaja en el Hospital San Carlos y él es toda una autoridad en este tema y por eso hoy va a compartir con nosotros en Tertulia de Noche. Si usted tiene algún comentario adicional sobre el tema, también lo puede dejar ahí en nuestra página de Facebook. Doctor, gracias por acompañarnos. Claro que sí, muy buenas noches y buenas noches a todos. Doctor, ¿qué me dice estas cifras y sobre todo el lugar que ocupa en nuestro país el suicidio como una de las terceras causas de muerte en adolescentes? Que pareciera como que es un asunto que casi no se habla, ¿verdad? Vemos más accidentes de tránsito, hablemos más de otro tipo de suicidios, ¿verdad? Pero ya específicamente esta causa no se comenta mucho en el país y bueno, ya el Colegio de Psicología de Costa Rica hizo un llamado para que se vea como un tema de prioridad pública y cada día vemos más este tipo de suicidios. ¿Qué nos dice al respecto? Sobre todo los promedios, ¿verdad? Sí, como comentábamos antes previo, ¿no? Es muy interesante eventualmente esos datos, digamos, estadísticos, porque son datos que se suelen mantener en el histórico, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, a veces hay algunos picos en algunas ciudades o algunos países en concreto, pero son datos que suelen más bien tener esa característica, ¿verdad? Mantenerse como muy estables. Entonces en Costa Rica sí anda alrededor del 10, ¿verdad? La tasa de suicidios por cada 100,000 habitantes que tenemos. Y esto pues sí es un dato que se ha mantenido, ¿verdad? Como le digo, históricamente a través del tiempo. Y no solo pues en nuestro país, ¿verdad? A nivel mundial también es un dato pues epidemiológico muy relevante, ¿verdad? Curiosamente, ¿verdad? De manera muy relevante, a veces más bien países que tienen un índice de desarrollo humano mayor, suelen presentar también tasas de suicidio mayores, ¿verdad? Aunque también pues esto ha ido cambiando. Japón es un ejemplo, ¿verdad? Que ha ido disminuyendo estadísticamente de forma muy significativa sus tasas de suicidio. Creo que andan alrededor de 16 ahora, si mal no me equivoco, y esto lo han hecho como por creo que alrededor de 8 años de forma consecutiva. Entonces pues también es el reflejo de que las sociedades también van cambiando, van evolucionando, y este tipo de pues circunstancias tan lamentables también pasan. Y creo que lo otro que decías, ¿verdad? Que pues es importante visibilizarlo un poco más, claro, porque no deja de ser un tema tabú también, ¿verdad? En nuestra sociedad, y que a veces pues por las mismas circunstancias que conlleva, pues es difícil a veces hablar de esto, tanto para la sociedad como tal, así como para incluso pues, las familias, ¿verdad? Las víctimas. Claro. Incluso uno, podría decir que hasta algunos de estos casos quizá incluso pasen fuera de esas tasas de percepción, ¿verdad? Porque se invisibilicen o no eventualmente se documenten de forma tan clara. ¿Cuáles son las razones? Bueno, yo no sé si eso va por rango de edades, porque veamos que en algunas edades, sobre todo en adultez, la violencia en la pareja, intrafamiliar, deudas económicas, desempleo, consumo de sustancias pueden provocar eso. Pero en adolescentes, básicamente, que son muchachos que en alguna medida como que no tienen claro todavía el panorama de la vida, que lleva, digámosle, a tomar una decisión de esas.
si es ganas de morir o miedo a vivir, digámosle. Bueno, eso es un tema bastante amplio, ¿verdad? Claro. Incluso que tiene matices sociológicas o filosóficas, si se quiere, ¿no? Pero bueno, pues siendo tal vez como puntual, ¿verdad? Uno también tiene que delimitar un poco los grupos etarios. Claro. Y el suicidio es algo que la población realmente, digamos, que suele ser más propensa a cometer un acto como tal, suelen ser los hombres entre los 20 y los 35 años. ¿Verdad? Entonces hablamos de hombres jóvenes, casi que uno podría decir que en un momento económicamente importante de su vida, y más que todo hombres, ¿verdad? Sí hay bastante diferencia de género, eso no significa que no ocurra esto en las mujeres, pero sí hay una diferencia importante, ¿verdad? En cuanto a las cantidades de hombres que cometen este tipo de situaciones versus mujeres. En Costa Rica hay muchos estudios, o varios estudios, ¿verdad? Pero sobre todo que se han centrado más en la parte sociodemográfica del tema, ¿no? No tanto como enfocado en los aspectos causales. Sí, pues, yo leí ahí que Talamanca es una zona también que la gente se suicidaba mucho. Sí, se ha visto como incrementos, ¿verdad? En Talamanca. Antiguamente Cartago también era una zona en la que también pues había visto como un índice mayor que otros lados del país, ¿verdad? Sin embargo, por densidad poblacional, pues la mayoría de suicidios de nuestro país van a acontecer en cantones del área metropolitana, ¿verdad? Sobre todo en San José y Alajuela, pero eso más que todo por la densidad poblacional, ¿verdad? Pues bueno, ¿cuáles son los factores o las causas que pueden llevar a esto? Es algo complejo de abordar, ¿verdad? Uno diría que no solo tiene que ver con el individuo que comete el acto como tal, sino también eventualmente con las situaciones sociales de la sociedad en la que esto acontece, ¿verdad? Entonces es interesantísimo el tema en relación incluso con la parte histórica, ¿verdad? Y como te decía, esos matices. Histórica de la persona. Histórica del mundo. O culturalmente. Eventualmente de las culturas y las sociedades, las civilizaciones. Sí, porque uno, bueno, aquí recientemente también siempre hay hechos y todo el mundo se pregunta cuando pasa una situación de esas a qué se debe, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las razones? Porque tal vez no son razones puntuales, pero tienen que haber algunos matices que identifiquen, bueno, es que la tendencia son por las causas podrían ser estas, ¿verdad? No sé si en adolescentes se puede ver que a veces es como, tal vez por el tipo de persona que es el más difícil de identificar. Bueno, mira, yo te podría decir que tal vez el tema con adolescentes radica en que si son un grupo en el que tal vez se ha estudiado un poco más o se ha abordado un poco más el tema, por lo menos en nuestro país. Sin embargo, no son, como te digo, el principal grupo que comete eventualmente un acto suicida. Es importante diferenciar entre las personas que acontecen o que cometen un gesto suicida o que llegan, por ejemplo, a un centro de salud a recibir atención por tener ideas suicidas o por haber hecho algún acto lesivo, versus los que llegan a cometer y a concretar el acto, ¿verdad? Claro. Que son bastante distintos. Pues es algo complejo, como te digo. Uno podría irse hasta la parte histórica, ¿verdad? Emile Durkheim, ¿verdad? Podría ser uno de los padres de la sociología, sobre todo a nivel francés, establece de forma pues, bastante llamativa como una continuidad en las diferentes tasas de suicidio en Europa durante centenares de años, ¿verdad? Y lo que eventualmente Durkheim fue como evidenciando es que también varía mucho de sociedad en sociedad. Claro. Es decir, que incluso varía dependiendo de temas religiosos. Por ejemplo, él había evidenciado que en las sociedades como los judíos y los católicos se cometía menos el acto eventualmente que en sociedades protestantes, ¿verdad? Y que tenía esto que ver entonces un poco también con ese arraigo social que podía tener el individuo digamos en su nicho social. Pues de forma interesante, ¿verdad? Incluso también uno podría asociar múltiples cosas, ¿verdad? Hasta la literatura es interesante, ¿verdad? Con esta parte también que tiene que ver un poco con el romanticismo y esto, ¿verdad? No podría uno hablar de este tema sin tocar eventualmente un poco ese efecto de ese gran escritor alemán de Goethe, ¿verdad? Que en ese libro pues tan famoso, ¿verdad? Los problemas del joven Werder, ¿verdad? De cómo este personaje llega a cometer suicidio y este hecho motivó a que muchos
jóvenes, ¿verdad?, de la época, era lo mismo. imitaran, ¿verdad?, como este efecto, así como un efecto copycat, ¿verdad?, podría decir uno. Phillips, por ejemplo, documentó que cuando el New York Times en la década de los 60 y 70 publicaba una noticia en primera plana sobre algún acto suicida, se veía que aumentaban eventualmente las cifras de actos similares, sobre todo en personas jóvenes. Y también eventualmente cuando personajes pues icónicos, ¿verdad?, también como por ejemplo Marilyn Monroe o Kurt Cobain, ¿verdad?, se suicidaron, también se vio que aumentó un poco como ese fenómeno, ¿verdad?, a veces que repercute un poco también el impacto que estos personajes tienen también en sociedades y sobre todo en personas como los adolescentes. Claro. Un aspecto tal vez neurobiológico que uno podría hablar también, que podría estar vinculado con eso, es que generalmente el desarrollo, sobre todo de estructuras prefrontales, que tienen mucho que ver con nuestra capacidad de juicio y sobre todo de inhibición, ¿verdad?, suelen desarrollarse hasta después de los 21 años, ¿verdad?, a plenitud. Entonces podría decir uno que el cerebro del adolescente tiene todas las capacidades, pero tiene una menor capacidad eventualmente para la inhibición, ¿verdad?, para la inhibición sobre todo en postergación de ciertos actos impulsivos, ¿verdad? Y bueno, quizá esto también haya o tenga que ver un poco con esto, ¿verdad?, que sean más propensos a cometer situaciones de tipo impulsivo. Ahora, el tema no sé si el tema de las depresiones y las drogas son también foco de esto. Sin duda alguna, ¿verdad? Uno podría decir que como factores no modificables de riesgo, ¿verdad?, vamos a tener entonces el hecho de ser hombre, es un factor de riesgo, ¿verdad? Eventualmente también otros factores que están... ¿Pero por qué ser hombre? Pues en realidad pues la cantidad de actos que acontecen, ¿verdad? Pues encontrar eventualmente si hay algún tipo de causa biológica relacionado a la diferencia de género, pues tampoco está establecido, es algo simplemente incidental, pero que está claramente, digamos, documentado a través de diferentes estudios, y no solo en nuestro país, sino que se reproducen a nivel mundial. Los otros factores que uno podría decir que son muy importantes y que sí podrían ser modificables es la concomitancia con drogodependencia o consumo de sustancias ilícitas, los trastornos psiquiátricos, ¿verdad?, sobre todo enfermedades como la depresión o trastornos mayores como el trastorno bipolar o la esquizofrenia, ¿verdad?, también eventualmente pues van a generar un factor de riesgo significativo, y situaciones ya como más de índole familiar y social, ¿verdad?, como la asociación eventualmente con problemas de personalidad, digamos familias disfuncionales o lugares donde hay poco apoyo familiar o social. Incluso también eventualmente el aislamiento social, por ejemplo las tasas de suicidio a veces en poblaciones migrantes en ciertas latitudes son mayores a la población general, ¿verdad? Entonces son factores a tomar en consideración. Ahí digamos núcleos familiares que es más propenso al suicidio. Uno pensaría que más que un núcleo familiar donde sea más propenso al suicidio, es que hay circunstancias a veces familiares que no terminan eventualmente siendo protectores para ciertos factores que muchas veces están involucrados en las personas, ¿verdad? Entonces tal vez cuando esta persona no siente tener un apoyo familiar amplio, no tiene redes, digamos, de recursos que le permitan eventualmente generar cierta resiliencia a situaciones vivenciales, y el hecho también de no poder cumplir con ciertos cánones eventualmente que la sociedad demanda, como éxito laboral, académico, cumplir eventualmente con todas sus obligaciones y responsabilidades, así eventualmente como problemas, digamos, de pareja, sentimentales, sumado eventualmente quizá a una drogodependencia o problemas con el alcohol concomitantes, pues se hacen realmente tal vez un poco como ese caldo de cultivo, ¿verdad?, donde este tipo de circunstancias lastimosamente terminan aconteciendo. Dice que hay líneas finas entre conductas normales y los índices de suicidio. ¿Se pueden identificar esas líneas? Bueno, es un poco complejo, ¿verdad?, pero creo que sí, ¿verdad? En realidad, digamos, creo que se han hecho bastantes esfuerzos a nivel nacional, ¿verdad?, para buscar un poco este panorama desde la parte multidisciplinaria, ¿verdad? No podríamos eventualmente hablar de que esto es un problema de salud, de que es un problema educativo, de que es un problema social. En realidad es un conjunto de circunstancias, ¿verdad?, que evidentemente influye sobre la salud de las personas, porque termina eventualmente pues teniendo un potencial desenlace trágico, ¿no? El más grave de todos, que es la pérdida de la vida.
pero también eventualmente hay aristas educativas, hay aristas eventualmente sociales que están influyendo. Entonces, pues el cómo identificar eventualmente cuáles son los factores de riesgo que hay en esto, pues uno podría decir que básicamente no es lo habitual que una persona que llega a cometer un acto suicida no lo haya anunciado antes, ¿verdad? De alguna otra manera, que no lo haya manifestado o incluso que no haya hecho un intento previo. Uno ha visto que uno de los principales factores, digamos, que suelen indicar o indicativos, ¿verdad?, de que una persona llega eventualmente finalmente a acabar con su vida de forma intencional, es el hecho de haber presentado intentos previos, ¿verdad? Gestos suicidas previos o conductas autolesivas previas, así como eventualmente habérselo manifestado a las personas cercanas, ¿no? Entonces, pues este es un factor importante a tomar en consideración, ¿verdad? El hecho también de que haya enfermedades médicas que a veces estén descontroladas o que lleven a las personas a cierto tipo, digamos, de discapacidad, o más que discapacidad, eventualmente de problemas funcionales, ¿verdad? También es un factor importante a tomar en consideración. Y sin duda alguna también las enfermedades de tipo afectivo, ¿verdad? Como la depresión o la ansiedad. ¿Cómo se identifica eso? Sobre todo para familias que, digamos, los toma por sorpresa ya el hecho, ¿verdad? Que se topa con la sorpresa de que pasó una situación muy trágica, ya sea para un adolescente o sea para un familiar cercano de una edad, que es muy común ahora verlo, ¿verdad? Y que no escapamos de una realidad de esas siempre. Claro. Yo diría que tal vez lo importante es, pues, lo que se habla siempre, ¿no? De la comunicación, de la cercanía, pero quizá eventualmente, yendo un poco más allá de eso, el prestar un poco atención a los cambios eventualmente en la personalidad y el comportamiento que tal vez el adolescente, en este caso, puede empezar a mostrar. Entonces, generalmente, si está asociado a trastornos de tipo afectivo, ¿verdad? Por ejemplo, como depresión o ansiedad, que no es exclusivo, ¿va? Pero es muy frecuente la asociación. El muchacho pues va a empezar a presentar un cambio en ese patrón conductual habitual, que empieza eventualmente a presentar más conductas de aislamiento, retraimiento, que hay cambios eventualmente incluso en su rendimiento escolar, en su rendimiento funcional en el hogar, ¿verdad? Que empieza eventualmente también a presentar, por ejemplo, ciertas conductas como el cutting o conductas autolesivas que a veces que se cortan, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente es sinónimo de que van a llegar a acontecer, digamos, en un acto como tal, ni mucho menos, pero son conductas que eventualmente deben tomarse en consideración, ¿verdad? Y pues de una u otra forma tratar de identificar también a nivel, por ejemplo, escolar, cuáles son eventualmente los factores tal vez detonantes, ¿verdad?, que el niño puede tener. Porque hay que entender que también el adolescente no solo va a estar, digamos, desarrollándose en el núcleo familiar. Sin duda alguna es muy importante el núcleo familiar, pero también el círculo eventualmente, digamos, escolar, académico, de amigos, también es muy relevante, y a veces el adolescente es muy susceptible en esa etapa vivencial a la afección eventualmente por ciertas circunstancias que pueden acontecer en su núcleo de amigos, en su núcleo eventualmente de compañeros. A veces existen situaciones también como lo que tanto se ha hablado últimamente del bullying, o situaciones escolares que a veces también ocurren, que lastimosamente pueden eventualmente llevar en alguna medida a un mayor riesgo de este tipo de situaciones. ¿Qué tanto influyen, digamos, los círculos externos a la familia en una condición de estas? Pues uno pensaría que influye... ¿Se acelera o no se acelera? Uno pensaría que influye en ambas formas, ¿verdad? Digamos, en ambas direcciones. Pensando sin duda alguna que si el hogar, por ejemplo, de cada persona puede tener algún tipo de factor, digamos, que no sea el más idóneo, el más adecuado para el desarrollo, ¿verdad?, sobre todo de los jóvenes. También puede haber grupos protectores, ¿verdad?, o fenómenos protectores externos, ¿verdad?, pero también puede ocurrir lo contrario, ¿verdad?, que hogares quizá más bien que impresionen tener bastantes factores protectores para el niño o para el joven, se presenten más bien externamente otros factores, a nivel escolar, por ejemplo, que puedan, digamos, más bien generar una mayor vulnerabilidad.
Entonces, yo creo que puede influir en ambas direcciones, entendiendo que todas las personas que, pues, como seres humanos somos seres sociales, ¿verdad? Pues vamos a tener influencia en nuestro entorno, Sí, claro. ¿verdad? Y que esto, pues, sin duda alguna puede llegar a, pues, a modular ciertas conductas, ¿no? Hay una edad específica que comienzan a haber ciertas manifestaciones de que uno diga, bueno, es que por lo general, no sé si eso va igual por grupo, tanto en adolescentes como en algún grupo, digamos, de edad más avanzada, que comiencen ya a generar a partir de, como, vamos, es una cosa que también los televidentes, para una cuestión de prestación de atención, digamos, usted a tal edad o a cierta condición debería comenzar a prestar atención a esto. Ahora que se habla tanto, incluso hablemoslo en términos generales, de gente que quiere cambiar de sexo, de que no le aceptan la homosexualidad en la casa, en fin, tantas cosas que pueden en alguna medida influir en que alguien tome una decisión de quitarse la vida. Pues bueno, yo diría que tal vez como una edad en específico, al menos yo no podría ubicarla, ¿verdad? Precisarla. Sí podría uno hablar, digamos, de que hay conceptos abstractos, ¿verdad? Y la muerte es uno de ellos, ¿verdad? Que suelen irse desarrollando ya en niños, por ejemplo, mayores de cierta edad, mayores, por ejemplo, de 5 años, ¿verdad? Porque pues a veces eventualmente este tipo de situaciones en niños menores de edad, digamos, 3, 4 años, pues realmente no es como lo habitual, ¿verdad? Lo que uno esperaría. Eso que ahí están jugando, está en otra etapa. Justamente, ¿verdad? Porque parte a veces de ese desarrollo eventualmente psíquico del individuo, pues también guarda vinculación con etapas, justamente. Claro. Y que estas etapas también guardan relación con la edad. Entonces uno pensaría que efectivamente es algo que se puede presentar desde niños pequeños, digamos, mayores de 6 años, hasta eventualmente pues personas de edad avanzada. No es algo como que esté necesariamente vinculado a una etapa en característico, a un momento de vida en especial. Quizás sí podría uno inducir, ¿verdad?, que los cambios eventualmente en la vida del individuo sí pueden generar cierto factor de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, quizá eventualmente etapas transicionales, ¿verdad?, justamente donde, por ejemplo, el niño termina el ciclo escolar, ingresa a nivel colegial, o eventualmente en personas más bien que empiezan a generar ese cambio a nivel académico hacia ya la incorporación a un oficio o a una profesión, pues también son momentos de cierta vulnerabilidad en las personas. Ahora, esos son comentarios que uno escucha siempre, que casi siempre la gente que se suicida es por una depresión, o eso es una razón o no es una razón en específica como tal. Sin duda alguna es una razón y una razón de peso, ¿verdad? Es muchísimo más frecuente eventualmente este tipo de asociación, ¿verdad? Que una persona, como parte de una complicación severa de un proceso depresivo, pues puede incluso asociar ideas suicidas o terminar suicidándose, versus otro tipo de circunstancias. Pero sin duda alguna la depresión no es la única vía por la que una persona se suicida, ni es el único motivo que lo lleva a esto. O sea, uno no necesariamente puede decir que alguien que uno ve así como depresivo y triste puede llegar a cometer eso. No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, como te digo, más bien termina siendo como una complicación, ¿verdad?, severa eventualmente de un proceso depresivo que a veces lleva algún tiempo. Pues es un factor de riesgo, sin duda alguna. El estar uno depresivo y asociar ideas suicidas, pues siempre va a ser una situación, digamos, pues llamativa y que tiene que prestarse la atención. Pero también en la experiencia de uno y también lo que se describe en la literatura, también hay actos muy impulsivos, ¿verdad?, en donde a veces median otro tipo de factores, incluso el consumo de alguna sustancia ilícita, alguna situación vinculada a un fenómeno reactivo que la persona a veces maneja mal, ¿verdad?, maneja de una manera tal vez poco clara. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, eventualmente a veces conflictos sentimentales, situaciones de pareja, el consumo eventualmente, como te digo, de alguna sustancia que ante una circunstancia vivencial que la persona enfrenta, los llevan incluso a buscar cometer un acto como este o atentar en contra de su vida, y muchas veces encuentra uno que después la persona como que se arrepiente o que se asusta muchísimo, ¿verdad? Y a veces lastimosamente es tan impulsivo, de tanta trascendencia lo que hizo, que llega
a lastimosamente tener un desenlace trágico. Pero como qué podría ser, digamos, factores que juntos son detonantes, qué sé yo, la depresión con las drogas y una mala experiencia de algo, o buscarle una salida a algo. Esos son puntos de que detonan, se encuentran en un momento así, detonan algo, porque uno podría decir que alguna persona pueda sufrir eso y lo comete, pero algunas personas también tienen eso y lo superan. Sin duda alguna, ¿verdad? Hay circunstancias que eventualmente van a variar de individuo a individuo, Claro. ¿verdad? El poder uno, como eventualmente buscar la combinación, digamos... No hay una mezcla que ¿verdad? bueno, aquí esto se mezcla y ¡fum! Pues sí hay elementos que resultan eventualmente pues volátiles, ¿verdad? Es decir, si uno es una persona que está presentando un evento depresivo, que encima tiene una drogodependencia y que familiar y situacionalmente no hay una red de apoyo importante, que uno previamente ya haya hecho intentos, digamos, suicidas y que eventualmente también se encuentre en una circunstancia, pues, donde haya presencia de ideas suicidas, pues es una persona de alto riesgo, ¿verdad? Sin duda alguna hay que prestarle mucha atención, incluso buscar la consulta inmediata, ¿verdad? Algún centro de salud o incluso eventualmente también a nivel eventualmente de otros lugares, ¿verdad? Que muchas veces incluso tienen esa labor de ir canalizando eventualmente los casos, como es por ejemplo en los casos de los adolescentes, digamos a nivel escolar, ¿verdad? Donde eventualmente también estos grupos a veces de apoyo pues son psicológicos y de orientación, a veces pues también pueden inicialmente por lo menos captar el caso y posteriormente canalizarlo según la relevancia que ellos mismos pues sí puedan ir identificando, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para continuar hablando sobre este tema del suicidio aquí en Tertulia de Noche con el doctor Jerry Castro Trejos. Ya volvemos. Bien, continuamos en Tertulia de Noche compartiendo hoy con el doctor Jerry Castro Trejos. Él es especialista en psiquiatría y subespecialista en neuropsiquiatría y trabaja en el Hospital San Carlos. Hoy estamos hablando del tema del suicidio. Doctor, uno también escucha cuando habla con alguna persona que tal vez que haya un familiar cometido un acto parecido y todo se pregunta en una conversación. No sé si en algún momento lo ha vivido, si eso tiene algún estado en la persona de conciencia o inconsciencia para tomar una decisión así, ¿verdad? Sobre una situación meramente planificada, ¿verdad? Donde dice yo voy a hacer esto y tiene la oportunidad de despedirse, llamar personas, escribir, hacer todo lo que hacen y cometen el suicidio. ¿Eso es un estado de conciencia o inconsciencia? ¿Cómo se llama eso? No sé, son cosas que uno siempre conversa cuando pasan situaciones así, que las ve por la prensa o por lo menos las identifica. Claro, claro. De hecho, pues, para no ir muy lejos, ¿verdad? Antes encontraba uno que a nivel, digamos, penal, el suicidio, por ejemplo, se consideraba un acto criminal, ¿verdad? Las personas eventualmente incluso... Pero todavía, si usted se autoela y lo agarran, no... No, en la actualidad no, ¿verdad? Entonces, antes incluso llevaba un internamiento, por ejemplo, involuntario, ¿verdad? A las personas, donde el mismo juez determinaba, ¿verdad? Que debía estar ingresado en una institución, digamos, mental, ¿verdad? Ante esas circunstancias. Hoy en día, pues, no es así la legislación. Y, pues, es interesante, pues, entenderlo esto desde la perspectiva de que termina siendo un acto antinatural, es decir, sin duda alguna, pues, parte de lo natural de la autopreservación, ¿verdad? De la autoperpetuación. Entonces, pues, termina siendo un acto desde esa perspectiva que no es natural y por eso creo que también genera tanto estigma, ¿verdad? Y tanto eventualmente, pues, temor, incluso al hablar del tema. Pero por otro lado, no necesariamente radica en que la persona no tenga conciencia o juicio de lo que está haciendo, ¿verdad? La capacidad de juicio a veces es distinta. Uno podría, como te decía anteriormente, tener ciertas circunstancias que sean atenuantes sobre esta capacidad eventualmente de tomas de decisiones, que a veces más bien es parte de la circunstancia, ¿no? De que la persona, por ejemplo, está bajo el influjo de alguna sustancia exógena, ¿verdad? Que en ese momento, pues, limita un poco tal vez
la visualización de las consecuencias eventualmente. Una racionalización tal vez de una consecuencia de un hecho. De un acto, y otras veces donde más bien estas circunstancias acontecen desde toda una planificación, ¿verdad? Desde algo incluso preparado previamente, y que la persona llega eventualmente, como vos decís, a incluso despedirse o hasta dedicar el acto, ¿verdad? Entonces, pues sin duda alguna es una tragedia para no solo la persona eventualmente que termina teniendo un desenlace catastrófico, sino para sus seres amados, para su familia, ¿verdad? En ese tema de los seres amados, mucho a veces se oculta el dolor. Ven como un acto como muy trágico para la familia. Incluso no sé si socialmente eso se ve bien ante la sociedad, de que alguien se suicide de una familia X. No sé si eso, digamos, a nivel familiar, adicionalmente el acto tiene alguna repercusión, no sé, de vergüenza o no sé. Pero hay veces que estos temas no se abordan familiarmente, se quieren tapar, ¿eh? Y esos hechos se dan ¿por qué? Por eso que yo señalo, o por es algo que es definitivamente muy doloroso y no vale la pena, o por las posibles consecuencias que llevaron a ese acto. Yo diría que tiene pues un matiz muy amplio, ¿verdad? Ese tema en particular, desde algo histórico, ¿verdad? Como comentábamos ahora previamente, ¿verdad? De que varía en las sociedades, pues en las sociedades más antiguas, ¿verdad? Tenía otro tipo de connotación eventualmente el suicidio, que en la sociedad judeocristiana como la nuestra, ¿verdad? En la que se ve incluso como algo condenatorio para la persona, y que esto incluso pues radicaba hasta en un trato distinto a la hora de incluso los actos fúnebres para la persona, digamos, que cometía un suicidio. Entonces, pues tiene como toda una connotación, digamos, familiar, ¿verdad? Que incluso a veces puede generar distintos tipos de emociones, ¿verdad? Como vos decís, bueno, desde un poco la pena, la vergüenza, ¿verdad? Hasta incluso la culpabilidad, ¿verdad? El sentir eventualmente que alguna de las personas pudo haber hecho algo distinto, que se debió haber hecho algo diferente. En realidad es un aspecto muy complejo, y uno pensaría que incluso pues parte de lo que podría eventualmente quizá buscarse ampliar en algún momento es también ese apoyo incluso pues psicológico y emocional que los dolientes, ¿verdad?, pueden tener al respecto. ¿Es malo tener pensamientos suicidas o es antinatural tener pensamientos suicidas? A alguien de repente se le ocurre que una de las soluciones a cualquier situación de la vida es eso, quitarse la vida. Y no necesariamente tiene que tener un problema, ¿no? Sino es un pensamiento que puede llevar a una catástrofe que nadie quiere, pero ¿eso es antinatural o es natural tener un pensamiento así? Pensaría uno que va a depender mucho desde el paradigma en el que se le mire, ¿verdad? Cada quien lo podrá ver desde una arista distinta. Habrá quien incluso, como te digo anteriormente, con un tema religioso podría decirte que sí, que es algo completamente, pues... Digamos, pero en su caso como profesional, ¿usted ha tenido alguna vez una persona? A lo que voy es, como te decía, digamos, dependerá un poco como con el paradigma con el que se mire, porque incluso uno podría asociarlo también a que este tipo de sentimientos, de emociones, de pensamientos, que incluso a veces tienen que ver con la parte melancólica, ¿verdad? Son incluso hasta expresiones a veces emocionales, afectivas, incluso hasta artísticas, que muchas veces van a estar plasmados incluso en el arte, la poesía, la literatura, ¿verdad? Que no es ajeno a este tipo, digamos, de emociones. Entonces, la visualización a veces de la terminación, del culmino eventualmente, o la vida vista como un pesar, como una carga, pues no necesariamente es algo que sea per se patológico, sino más bien creo que debe interpretarse y entenderse en el contexto en el cual se manifiesta. Es decir, quizás es distinto un artista que a través de su obra plasma una serie de sentimientos o de palabras o de expresiones vinculadas con este tema. Sí, o un rompimiento amoroso que diga, es que me quiero morir porque no sé, ya la persona no me ama. O una pregunta, uno llega al momento en que también no es natural decir, ya no quiero vivir más. Bueno, quizá uno pensaría eventualmente que a veces, más allá de una idea o un pensamiento aislado, ¿verdad?, suele ser la constancia y sobre todo eventualmente
frecuente, lo intenso y lo continuado en el tiempo de ese tipo de pensamientos. Es decir, pienso que es distinto que una persona que atraviesa, por ejemplo, una ruptura afectiva pueda en algún momento tener ideas nostálgicas o melancólicas que incluso le pueden llevar hasta algún tipo de pensamiento de no vivir más o de no existir, a una persona que continuamente tiene este tipo de ideas, que como decías hasta tiene un plan estructurado o que llega más bien a tener hasta algún tipo de conducta de riesgo, ¿verdad? O sea, ¿Y qué le dice a uno? Bueno, no sé, digo yo para el televidente, que tal vez alguien nos está viendo y haya tenido ese pensamiento de que tal vez no encuentran una salida a algo, ¿verdad? Y uno ha visto casos de gente que se ha suicidado porque no encuentran una salida a algo, un tema económico, lo que sea, pero o que alguien esté pensando en que llega un momento en que quiero quitarme la vida. O sea, ¿qué debe hacer una persona cuando está con esa condición? Bueno, ¿él o la familia? No sé. Yo lo que, pues como te decía anteriormente, pues creo que lo más importante es contextualizar adecuadamente en quién y en qué contexto ocurre, ¿verdad? Es decir, si eventualmente todas las personas atravesamos alguna situación difícil o afectiva, complicada, adaptativa muchas veces, y podemos tener algún tipo, digamos, no solo de pensamientos, sino incluso de actitudes que estén vinculadas a esa melancolía, a esa nostalgia, a esa tristeza que nos embargue, pues creo que es muy distinto a, como te decía, una persona que esté, digamos, presentando un riesgo exponencial. Entonces, de nuevo, quizá retomando un poco lo que hablábamos en relación con los adolescentes y extrapolándolo a la población general, ¿verdad? Personas que entonces que estos niveles eventualmente de tristeza sean llamativamente significativamente mayores a lo que acostumbra evidenciar, que haya aislamiento, que haya eventualmente un cambio en su personalidad, en su comportamiento, que incluso sea excesivo para un duelo, para una reacción de duelo, de ajuste, que puede muchas veces ser normal. Es decir, la tristeza es parte de la vida y eventualmente pues también cuando una persona sufre una pérdida, por ejemplo, de un ser amado, un ser querido, pues también es saludable incluso que haya una cuota también de este tipo de sentimientos. Pero cuando esto eventualmente se hace de forma mucho más exponencial, mucho más significativa, que incluso le lleva a disfuncionar a nivel laboral, con ausentismo laboral, con ausentismo escolar, con bajo rendimiento académico, por ejemplo, con bajo rendimiento laboral, que asocia otro tipo de situaciones, como pérdida de peso, como eventualmente está la presencia de anedonia, de hipobulia, es decir, como pérdida de eventualmente placer por las cosas que habitualmente nos provocaban goce, o pérdida por la noticia de una enfermedad grave de la vitalidad. Es decir, como que ya asocia más bien un cuadro depresivo, ¿verdad? Sobre todo en función del tiempo, la intensidad y la asociación a otros síntomas, quizá ahí sí sería importante consultar, ¿verdad? Lo que decías, como sí, claro, las enfermedades médicas, por ejemplo, algunas enfermedades que a veces tienen un carácter de ser crónicas, de ser a veces deteriorantes para la persona, pues sin duda alguna también son un factor importante para este tipo de, digamos, de actos, incluso en población adulta mayor. Es una de las principales causas, ¿verdad? El tema de la depresión, que digamos, uno, si la puede asociar, yo no sé, me parece a mí que uno siente como que la gente es más depresiva ahora que antes. No sé qué estará pasando en la sociedad que la gente se deprime mucho. O son temas que hasta ahora se conversan, igual que la bipolaridad, ¿verdad? Que puede ser que todo esto tal vez no tenga que ver o sí tenga que ver, pero uno siente como que la gente ahora es más depresiva por muchas cosas, ¿verdad? No sé si me equivoco o estoy en lo cierto. Bueno. Y incluso de edades muy tempranas, ¿verdad? No sé si está ligado todo este tema de la tecnología o el querer ser o poder hacer, pero uno siente que ahora la gente como que es más depresiva que antes, me parece a mí, ¿no? Por eso le consulto, no sé si tengo razón o es una percepción equivocada. No necesariamente es una percepción equivocada, todo lo contrario, ¿verdad? De hecho, a veces cuando uno lee un poco la literatura y otras cosas, pues a veces hasta ponen como algunos
términos tal vez un poco pues llamativos, ¿no? Como que entonces es la epidemia del siglo XXI y ese tipo de, digamos, de terminología que se utiliza. En realidad lo que uno podría decir es que efectivamente hay algunos fenómenos situacionales, sociales, vivenciales, que posiblemente sí llevan a las personas a presentar muchísimas más condiciones eventualmente que las llevan a precipitar posteriormente un estado o un episodio depresivo, así como que también existe una mayor apertura a hablar del tema, ¿verdad? Entonces son como dos fenómenos que se conjuntan. El hecho de que efectivamente parece que estamos expuestos a factores, llamémoslos epigenéticos o que están asociados más a las circunstancias del ambiente en el que nos desenvolvemos, así como eventualmente el que hay una mayor apertura y también incluso el mismo hecho de que haya una mayor oferente de oportunidad, por ejemplo, de psicólogos o de personas que tienen eventualmente que ver con la salud mental, ¿verdad? Que permite eventualmente también que las personas incluso puedan identificar lo que sienten, ¿verdad? Porque muchas veces también eso es significativo. Personas que tal vez han venido atravesando un montón de circunstancias que lo que indican es más bien procesos depresivos o episodios depresivos y que la persona realmente no ha llegado a identificar como tal. Y que entonces yo creo que estos tres factores, ¿no? El que haya una mayor oferencia, eventualmente de profesionales de salud, eventualmente el hecho también de que haya más factores ambientales, sociales que también influyan y el hecho de que haya una mayor apertura para hablar del tema, creo que ha influido muchísimo en que lo evidenciemos con mucho mayor frecuencia. Hay rasgos que son más de nicho de ese nivel, digamos, como que hay ciertas personalidades que se asocian más, personalidades de personas que se asocian más a temas suicidas o a temas depresivos. Sin duda alguna, ¿verdad? Hay, por ejemplo, fenómenos como los trastornos de personalidad, por ejemplo, de tipo límite o borderline, que tienen un riesgo suicida mucho más alto que ¿Y la eso población qué es en términos populares, para entenderlos? Bueno, es un poco complejo, digamos, de explicar en pocas palabras, ¿verdad? Pero básicamente es cuando es una persona que tiene un problema en su manera de ser, de ver el mundo y a sí mismo, que se manifiesta desde tempranas edades, generalmente incluso durante la adolescencia, es donde más termina eventualmente evidenciando ciertas características y que se presenta en la vida adulta, donde muchas veces existe un temor excesivo, por ejemplo, al abandono, o temor excesivo eventualmente a la pérdida de una relación sentimental, que suele acometer o sobrellevar muchas veces una emotividad quizá descontrolada, ¿verdad? Y que sobrevienen conductas muy impulsivas y que ponen en riesgo a la persona. Entre ellas incluso pues el terminar presentando actos suicidas o incluso hasta pues llegando a concretar el mismo. La gente que tiene o que presenta rasgos así no solamente trata de, digamos, tal vez de hacerse un daño, sino eso también puede provocar hacer daño a otra persona. Bueno, en algunos momentos, por lo menos este tipo de personalidades podrían llegar eventualmente sí a presentar ante su misma impulsividad, ¿verdad? Pues ciertas conductas que podrían eventualmente ser, digamos, heteroagresivas, ¿no? Uno podría decir que hay gente que aprecia o no la vida en esos términos. Pues bueno, yo pienso que más que la apreciación de la vida como un bien o como un valor, ¿verdad? Cosa que también es muy relevante, ¿no? De nuevo, incluso volviendo hasta la parte un poco sociológica, ¿no? Claro. Entonces, pues también está hasta los equivalentes que hablaba Emil Durkheim, ¿no? De los tipos de suicidio y hasta el suicidio altruista, por ejemplo, en que las personas entonces más bien de una manera heroica entregaban su vida, pero en el trasfondo había más bien una búsqueda eventualmente de tener ese tipo de desenlace, ¿no? Y que estaba muy vinculado, digamos, como a actos militares, heroicos, sin demeritar que pueden existir este tipo de situaciones de un otro tipo de motivaciones, ¿no? Pero también él lo asociaba como tal. Yo no diría que tanto vaya a existir personas que quieran vivir mucho, otras que quieran vivir menos. Creo que más bien es un conjunto de circunstancias que suelen de una u otra manera
desencadenar en un acto que siempre es trágico, que siempre es lamentable. Claro. ¿Verdad? Ahora, hay sociedades que estos temas hablan más que otras. Nosotros los ticos, ¿cómo andamos en eso? Bueno, yo pienso que a través de, como te digo, múltiples esfuerzos que se han hecho, ¿verdad? Que creo que tanto desde la parte eventualmente de los profesionales en psiquiatría, o los médicos psiquiatras, profesionales de salud mental, psicología y otras aristas también, pues es un tema que creo que ha cobrado una mayor importancia y relevancia. Creo que se han hecho esfuerzos importantes, tanto a nivel de lo que es eventualmente la parte educativa, desde hasta cierto punto la captación del riesgo de algunos tipos de población, quizá eventualmente como hablamos ahora de adolescentes, en cuanto a este tipo de problemática, así como también eventualmente algunos esfuerzos también de congresos, otro tipo de reuniones que se han venido dando en el país que han sido pues creo que importantes. Sin embargo, creo que es algo que no podría uno limitar o resolver a una sola disciplina, es algo como muy multidisciplinario, muy complejo y que sin duda alguna pues hasta cierto punto nos llevaría a presentar hasta una visión incluso no solo del cambio en la atención del individuo, sino incluso del cambio en la forma en la que la sociedad maneja un poco este tipo de temas. Y usted como trabajador del Hospital San Carlos, el tema aquí en San Carlos, ¿cómo lo han abordado? Visto que tal vez son altas o bajas las tasas, o la gente que se atiende es mucha, porque antes no teníamos un profesional como usted, digamos, en el hospital, es algo muy reciente tal vez. Bueno, en el área de la psiquiatría hace tiempo, o muchísimo tiempo hemos tenido pues psiquiatras afortunadamente. Entonces yo diría que a través de esto, lastimosamente no dispongo de los números, digamos, como para dar una apreciación objetiva. Claro. Lo que uno podría decir es que eventualmente suelen haber, pues efectivamente actos suicidas que le toca a uno eventualmente, pues directa o indirectamente estar vinculado. Claro. Y que esto es algo que se mantiene con relativa estabilidad a través del tiempo. Y quizá lo que uno ha denotado eventualmente un aumento bastante significativo es eventualmente algún tipo de conducta autolesiva, como el cutting, como te decía anteriormente, o incluso gestos suicidas que llegan a verse. En San Carlos no debería por qué ser distinto al resto de la población del país. Generalmente en Costa Rica las formas de suicidio más frecuentes son el ahorcamiento por suspensión, la intoxicación con algún tipo de sustancia, sea eventualmente algún tipo de sustancia, por ejemplo, que se utilice para labores agrícolas como plaguicidas, otras cosas, o incluso con sobredosis de medicamentos. Y en tercer lugar, eventualmente el uso de armas de fuego, ¿verdad? Es curioso porque varía en otras latitudes. Entonces, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, es muchísimo más alto el índice con armas de fuego que, por ejemplo, el que tenemos nosotros. Entonces pensaría uno que a nivel local es una problemática importante, sin duda alguna, pero creo que nos ubicamos muy cercano al resto del país. Claro. Ahora, hablábamos antes de las familias que ocurren estas circunstancias que tal vez no buscan apoyo. Usted recomienda que sí lo hagan. Y lo otro es, digamos, padres de familia que vayan identificando cosas de ese tipo que hacen, porque tal vez lo que a veces no tienen una salida es a quién recurro para poder tratar a mi hijo o me pasó algo y yo, digamos, ese tipo de colaboración o apoyo, ¿cómo se logra o dónde pueden recurrir o a qué tipo de profesionales pueden buscar para que les dé un respaldo? Claro, es muy importante esa parte, ¿verdad? Porque creo que hay que ser un poco ecuánime en la respuesta. Es decir, tampoco se trata de minimizar la circunstancia de riesgo, ni tampoco llegar a generar un frenesí de preocupaciones, incluso sí, claro. Que genere un alarmismo, ¿verdad? Y un aumento eventualmente, digamos, en la magnificación de circunstancias que más bien no necesariamente sean acorde a lo que está aconteciendo.
Entonces lo que uno pensaría eventualmente es, pues lo que se habla tantas veces que aunque suene un poco repetitivo es sumamente importante, ¿verdad? Que es eventualmente pues la supervisión y la comunicación con los hijos, ¿verdad? A nivel por lo menos de los padres de familia, el tener eventualmente puntos o vínculos de confianza, ¿verdad? En el que el niño eventualmente no se sienta minimizado o eventualmente recriminado de hablar sobre sus sentimientos. El establecer también eventualmente pues la posibilidad de que a nivel escolar los diferentes centros educativos cuenten realmente con psicología o eventualmente con orientadoras al menos, que tengan eventualmente esa posibilidad de un apoyo emocional a este tipo, digamos, de muchachos, ¿verdad? Que pasan mucho tiempo a nivel escolar y como te decía, incluso puede que ese entorno escolar sea un factor que más bien sea de riesgo para estos muchachos. Y en tercer lugar, pensaría uno que el cuándo consultar o el cuándo eventualmente pues alarmarnos al respecto, sin duda alguna estaría muy vinculado en que el niño o la persona, no nos limitemos a la parte de los adolescentes, manifieste ideas suicidas, ¿verdad? Que estas manifestaciones de ideas suicidas eventualmente sean algo frecuente, ¿verdad? Que no se presenten, por ejemplo, de manera aislada en un enojo o en una discusión, sino que sea algo que el niño manifieste incluso hasta contento. Hasta en momentos eventualmente donde las circunstancias familiares parezcan ser estables, ¿verdad? Que haya asociaciones a síntomas depresivos, como lo que nuevamente recalco, la apatía, más que apatía, perdón, la anedonia, que es como esa pérdida de placer por las cosas que nos gustaban, esa como fatigabilidad, esa pérdida de motivación del niño. No querer hacer nada. El llanto, el aislamiento, o incluso cambios en su patrón de conducta, ¿verdad? Y que empiecen a asociar este tipo de fenómenos. Claro. Y el otro aspecto que me parece a mí pues muy llamativo es que las personas que manifiestan o que han tenido eventualmente un acto suicida, pues tienen un riesgo eventualmente pues mayor de volver a tener un acto suicida como tal. Entonces, si una persona, un muchacho o una persona adulta, pues ha realizado algún tipo de este tipo de actos, sí debería consultar si la situación es aguda a un servicio de urgencias y si es una situación que radique más en un antecedente, ¿verdad? O eventualmente a un área de prestación de servicios primarios como los EVAIS o las clínicas, para que eventualmente estos casos puedan ser canalizados hacia un profesional en salud mental o incluso resueltos por el médico general, ¿verdad? Si es que así él pues lo puede determinar. Pues doctor, le agradezco mucho. Un placer, Álvaro. Eso es un tema que hace días venía leyendo por los distintos medios y bueno, es que son cosas que a veces la sociedad no conversa y a mí me parece que de estos temas hay que hablar también. A veces se convierten en problemas escondidos que hay que evidenciar porque en alguna otra forma siempre tenemos personas o conocidos vinculados a algún tipo de estas situaciones y bueno, y nadie habla del tema y por eso quisimos invitarlo al programa a usted. Claro que sí, encantado y parte de eso es, ¿no? Desmitificar estos temas es parte, yo creo que el camino que lo puede llevar a un final pues de mejor resolución. Claro. Bien, muchas gracias entonces al doctor Jerry Castro Trejos y a ustedes por habernos acompañado en Tertulia de Noche. Recordarles que este programa son los miércoles a las 9 de la noche con repetición los domingos a las 6 de la tarde. Que la pasen bien.